Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 10, versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Eventualmente, el ser humano suele dar poca importancia a las cosas pequeñas. Quizás esto se deba en gran parte a la avaricia de nuestros corazones, que generalmente apunta hacia las cosas grandes mientras desvaloriza lo pequeño. Este mal de devaluar lo pequeño puede ser incluso debido a la monotonía. El hacer constantemente una misma cosa puede llevarnos a restarle importancia a lo que hacemos diariamente. Por eso, el propósito de esta exposición es que comprendamos que las cosas pequeñas tienen valor y que las pequeñas acciones, por muy corriente que éstas sean, producen grandes resultados. Un escultor puede ver una bella imagen ante sus ojos en lo que otro puede ver un simple trozo de madera. En el contexto de la vida debemos pedirle a Dios ojos de escultores para ver la grandeza de las cosas pequeñas, porque Dios suele hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Quisiera dividir este tema en dos partes principales. Hablaremos primero de las cosas pequeñas que Dios ha usado en la Biblia para glorificar su nombre. Y luego vamos a concluir hablando de las acciones pequeñas que Dios usa en la Biblia también para producir grandes resultados. Pasemos entonces a considerar nuestro primer encabezado: pequeñas cosas que Dios usa para glorificar en ellas su nombre. Por ejemplo, una vara de pastor. La vara de pastor es un pedazo de madera o rama recto de quizás 1 metro de largo que el pastor usa para dar golpes ligeros y redireccionar a las ovejas a su camino cuando alguna suele salirse del camino. Se nos cuenta en Éxodo 3 que apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, vio una zarza que ardía y se acercó para ver qué era aquello cuando escuchó una voz que le llamó: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, porque he conocido sus angustias. El Señor envía aquí a Moisés a liberar a su pueblo en Egipto, pero en primera instancia Moisés rechaza la orden de Dios poniendo excusas para no ir. Moisés se sentía incapacitado, pero Dios es el que capacita al que llama. Para Dios afirmar la debilidad de la voluntad de Moisés, le dijo en Éxodo 4:2, ¿qué tienes? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Le dice el Señor: por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pienso que en primera instancia Moisés se preguntaría: ¿qué puedo hacer con una vara de pastor, con un objeto tan insignificante? Solamente me ha servido para guiar a las ovejas. La vara no es útil para otra cosa, ni tan siquiera sirve para defenderse de los animales depredadores. Sin embargo, Dios se complace en usar cosas pequeñas para hacer grandes cosas. Ahora Moisés contaba con el poder de Dios, que quiso usar una vara pequeña
para liberar a su pueblo de Egipto. No solo serviría esta vara para demostrar el poder de Dios frente a Faraón, sino también para abrir las aguas del Mar Rojo. Tanto tiempo Moisés había usado esa vara sin saber que le serviría para hacer cosas grandes. Dios usa cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. En otra ocasión, Dios también quiso usar cosa muy pequeña para demostrar su poder. Una quijada de asno. En la etapa de los jueces, cada vez que el pueblo pecaba, Dios los entregaba a sus enemigos. Cuando el pueblo se arrepentía, Dios los perdonaba y les levantaba jueces para que los librara de sus enemigos. Dios levantó a Sansón, un hombre con una fuerza descomunal, que en una ocasión pudo matar con una quijada de asno fresca 1000 hombres. Dice Jueces 15:15, y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano, la tomó y mató a 1000 hombres con ella. Bajo el poder de Dios todo tiene buen uso, aún una quijada de asno fresca. Esa quijada podía haberse deshecho en la mano de Sansón con tantos golpes. Sin embargo, Dios le dio a esa quijada de asno la consistencia necesaria para destruir con ella a 1000 hombres. Dentro de los milagros de Dios también está el uso que Él hace, en tercer lugar, de 5 piedras, un zurrón y una honda. Todas ellas son cosas pequeñas. Sin embargo, Dios las usó como instrumento para vencer a un gigante armado. Las 5 piedras, el zurrón y la honda, caben en una bolsa de mano. Sin embargo, Dios las usó para desplomar, derrumbar a un gigante. Conocemos la historia relacionada con el gigante Goliat y David. Goliat vino armado contra David con toda su fuerza. Además vino con una lanza, una espada, un escudo, una coraza y con un casco que le cubría gran parte de la cabeza. David, en cambio, fue contra el gigante tan solo con 5 piedras pequeñas, un zurrón y una honda. Y lo interesante es que David no tuvo que usar las 5 piedras. Así que una honda y una sola piedra sirvieron para matar a un gigante. Primera de Samuel 17, del 40 en adelante, dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y a toda la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra él, contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Es interesante lo que dice el versículo 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada
y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y dice el versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Lo que para otro era insignificante como una honda y una piedra, para Dios era de valor para matar a un gigante. Dios usa lo pequeño para hacer grandes cosas. La Biblia también nos habla de otras cosas pequeñas, una tinaja de harina y una vasija de aceite. Humanamente es irrisible pensar que una tinaja de harina y una vasija de aceite puedan suplir las necesidades alimenticias de una viuda, su hijo y un profeta por el espacio de 3 años y medio. Sin embargo, Dios usa ambas cosas para mostrar su poder. El hambre había llegado a la tierra de Sarepta, de Sidón, donde vivía una viuda con su hijo. La viuda se alistaba para cocinar el poquito de harina que le quedaba en la tinaja y usar el poquito de aceite que le quedaba en una vasija, cuando Elías la encuentra en la entrada de la ciudad y le dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Qué es una tinaja de harina y una vasija de aceite? Cosas pequeñas, ¿verdad? Pero Dios usa cosas pequeñas para glorificar su nombre en ellas. En el mismo contexto de esta historia de sequía y de hambre, se nos habla del medio que Dios usó para traer la lluvia nuevamente a la tierra, porque había mucha sequía. Una nube pequeña. Primera de Reyes 18, del 41 en adelante, dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. El cielo oscurecido, los vientos y las lluvias comenzaron con una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre. ¿Te imaginas que algo tan grande haya comenzado por una figura tan pequeña? ¿Qué nos dice todo esto? Que Dios usa las cosas pequeñas para hacer cosas grandes. Otro ejemplo de cosa pequeña es la semilla de mostaza. En Mateo 13, del 31 en adelante, Cristo cuenta esta parábola. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Las plantas de mostaza en Palestina son largos arbustos
que pueden llegar a tener a 4 o 5 metros de altura, lo suficientemente alto para que las aves del cielo hagan sus nidos en ellas. Puede estarse refiriendo Cristo en la parábola al crecimiento del evangelio a través de la semilla de la palabra de Dios, que se ha extendido tanto por el mundo que el pueblo gentil ha venido a participar de la bendición de ese gran árbol para hacer su morada en él. ¿Esto no es algo glorioso? Que las ramas del árbol del evangelio se hayan hecho visibles a nosotros y ahora estemos disfrutando de su sombra. Bendito árbol en el cual ahora disfrutamos de paz y gozo. La Biblia también es enfática al hacernos ver que no solo Dios escoge la semilla más pequeña de todas para convertirla en el árbol más grande de todas las hortalizas, también escoge lo vil y menospreciado del mundo para deshacer lo que es. Dice Pablo en 1 Corintios 1, del 27 en adelante: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nosotros hemos sido ilustrados en esas cosas que son pequeñas, que por lo pequeñas que son a los ojos humanos parecen no tener ningún valor. Sin embargo, cuando Dios las toma en sus manos, se glorifica en medio de ellas, de manera que todo el mundo se admira de las grandezas que Dios hace a través de esas cosas que eran a los ojos humanos despreciables. Como dice una alabanza compuesta por uno de nuestros compositores: cuando vine a ti era la piedra que los escultores no miraron, solo era tropiezo en el camino hasta que tus manos me tocaron. Las manos del gran escultor divino, nuestro amado Salvador, nos tocó y nos transformó. No nos dejó como éramos, una figura amorfa, deformada. Nos hizo nuevas criaturas. Ya no somos lo que éramos antes: blasfemos, desleales, engañadores, ingratos, codiciosos, mentirosos, adictos a toda especie de mal, avaros, prepotentes, orgullosos, etcétera, etcétera. El valor que tenemos nos lo ha dado el Señor por medio de la regeneración. Y esto Dios lo ha hecho, como dice Pablo, para que nadie se gloríe en su presencia. Si alguien se gloría, tiene que jactarse, gloriarse en el Señor, quien ha hecho la obra. Somos hechuras suyas, creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo que somos y lo que seremos y todo lo que hacemos es el resultado de una nueva creación, y quien ha hecho esa nueva creación es Dios en nosotros. Entonces, hermanos, cuando por cualquier razón pensemos que somos los autores de lo que hacemos y por tal motivo debemos recibir la gloria, reconocimiento, alabanza, debemos recordar de dónde salimos, de dónde Dios nos llamó. Pablo en 1 Corintios 4:7 nos dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La gloria, la alabanza es para nuestro Dios, porque todo lo que hemos recibido de su mano, todo proviene de Él, todo es para la gloria de Él y para exaltar su nombre. Ahora bien, no solo existen cosas pequeñas en las que Dios se glorifica, también, en segundo lugar, existen pequeñas acciones que Dios usa para producir grandes resultados. Y en esto tenemos que hacer mucho énfasis, porque el éxito en la vida nuestra no consiste en tener altas posiciones y en generar acciones visibles para que todo el mundo nos vea y nos alabe.
tenemos que hacerlo todo con esmero, con amor, porque es para el Señor, con calidad. Por ejemplo, dar un vaso de agua fría a alguien. Esta es una acción pequeña, sin embargo, según Cristo, por el hecho de nosotros mostrar nuestro amor hacia Él, en servicio a Él y al prójimo, y suplir sus necesidades físicas, no perderemos nuestra recompensa. En Mateo 10:42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Analice y subraye la frase solamente. Quiere decir que no se le está dando al prójimo, sino simplemente un vaso de agua fría. No incluye comida, ropa u otras cosas que también son de necesidad, de básica necesidad. No perderá su recompensa, dice Cristo. Entonces debemos saber que las acciones que generamos hacia otros para suplir sus necesidades, aunque sean mínimas, con amor, son tenidas en cuenta por Dios y recompensadas por Él. Dice Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios usa pequeñas acciones para producir grandes resultados. Otra acción pequeña que produce grandes resultados es guardar los labios del mal y de hablar engaño. En el Salmo 34, versículo 13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El salmista introduce aquí algunas de las características del carácter verdadero del pueblo de Dios. Si somos miembros del pueblo de Dios, vamos a manifestar todos un mismo carácter. Plata escogida, dice la palabra, es la lengua del justo. El justo refrena sus labios de hablar mal, es decir, no gusta de hablar con maldad, con suspicacia, para lograr egoístamente un fin, con doble sentido, con palabras que se hieren, denigran y roban la dignidad humana. El justo no tiene en sus labios un lenguaje corrompido, no dice malas palabras, ni usa palabras con doble intención. En cuanto a hablar sin engaño, el justo es el Hijo de Dios que no está habituado a disfrazar sus palabras con la finalidad de engañar. Él no usa como un arma la lisonja. La lisonja es la alabanza exagerada dirigida hacia alguien que tiene como fin conseguir un favor o ganar su voluntad. El Hijo de Dios es sincero, no engaña por medio de sus palabras, como el justo no miente ni engaña. Su carácter es usado por Dios para producir grandes resultados. El justo produce y fomenta la paz por donde quiera que va. Es un pacificador. En cuanto depende de él, él vive en paz con todos los hombres. Me llamó mucho la atención mientras estudiaba este tema cómo Salomón nos presenta la antítesis del justo, es decir, el carácter contrario al carácter del justo. En el capítulo 26 del 20 en adelante dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Entonces, la pequeña acción de guardar los labios del mal y los labios de hablar engaño nos libra de fomentar los conflictos enumerados aquí por Salomón, y nos ayuda a traer la paz y la unidad al pueblo de Dios, que son los grandes resultados que produce el justo con su carácter santo. Entonces, si quieres producir buenos resultados en el pueblo de Dios,
respecto a la paz y la unidad, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Otra acción pequeña que produce grandes resultados es orar. Orar es conversar con Dios. No es un monólogo, es conversar, es un diálogo. Dios me habla por medio de su palabra y yo hablo con Dios por medio de mis palabras en oración. Yo no tengo más cosas que decir en la oración que las cosas que Dios tiene que decirme a mí a través de su palabra. Orar es un acto muy simple, no entraña mucho esfuerzo. Siempre y cuando lo desees hacer, la oración trae grandes resultados. Cristo nos dice al respecto en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración sincera y eficaz puede mucho. Ella es el medio que Dios ha dispuesto para manifestar su gloria, su poder, su gracia, su perdón, su ayuda. Recuerda a Daniel que 3 veces al día oraba a su Dios. Recuerda a Cristo que a pesar de ser el Hijo de Dios, dependiendo de este hábito para conversar con su Dios, oraba toda una noche. Por ejemplo, antes de escoger a sus discípulos, oró mucho a su Padre. Debemos orar conscientes de que este es un medio de gracia divino para recibir respuestas de parte de Dios y dar solución a muchos problemas que se salen de nuestro control. La oración produce grandes resultados, pero también ayunar. Ayunar es ungirnos con aceite apartado para este uso, es abstenernos de alimentos para dedicarnos a la oración. Lo vamos a necesitar cuando la batalla contra los malos espíritus arrecie. Hay muchos géneros de demonios, de malos espíritus que luchan contra nosotros los hijos de Dios. No los vemos, pero sentimos sus efectos. Algunos de nosotros han tenido algún visual espiritual donde ellos se han manifestado. Debemos saber, hermanos, que si queremos grandes resultados en nuestra vida espiritual y tener éxito en nuestra batalla contra el mal, debemos usar los medios de gracia que Dios ha dado, como la oración y el ayuno. Dice Cristo en Mateo 13:21 que hay un género de demonios que no sale sino con ayuno y oración. Otra acción pequeña, pero muy importante para todos, es tomar la espada del Espíritu. Cuando Pablo da a conocer la armadura espiritual del cristiano en Efesios capítulo 6, en el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Dónde la podemos usar? ¿Dónde podemos usar la espada del Espíritu? Bueno, en la mano, en la mente, en el corazón, en la boca. ¿Por qué debemos escudriñar la palabra de Dios? Porque a través de ella se nos otorga el don de la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo, que es la palabra viviente. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Si queremos conocer la voluntad de Dios y conocer en verdad a Cristo, tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Cristo es central en las Sagradas Escrituras. De hecho, nuestras caídas, fracasos y malas decisiones devienen de ignorar las Sagradas Escrituras. Cristo lo dice en Mateo 22:29. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando ignoramos las Escrituras, podemos encontrarnos adorando a otro Dios que no es el Dios de la Biblia, al Dios de nuestros deseos. Entonces, la acción pequeña de leer, estudiar, analizar las Escrituras nos da vida, salud espiritual, nos convierte a Dios, nos transforma, nos da poder de Dios para vencer las huestes del mal.
Tomar la espada del Espíritu no es opcional en el cristiano. Si queremos producir en nosotros y los demás grandes resultados, tenemos que escudriñar la Biblia. Pero también compartir con otros lo que has aprendido de la Biblia es otra acción pequeña que produce grandes resultados. Pablo en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Debemos compartir la palabra de Dios con otros y no sentirnos avergonzados, porque la palabra de Dios, hermanos, es poder, ilumina, nos convierte, nos convence de pecado y de juicio. Las Sagradas Escrituras proporcionan elementos para no vivir engañados en el error. La Biblia produce tantos efectos buenos que sus enemigos no desearían verla por ningún lado. Por eso la combaten, la queman, la destruyen, la sacan de las escuelas, los centros públicos, porque la Biblia es poder. Y sobre todo nos pone en evidencia cuando nuestro comportamiento es indigno. Hoy más que nunca se hace necesario compartir la palabra de Dios. Las familias lo necesitan, las escuelas lo necesitan, los gobiernos la necesitan, la sociedad la necesita, porque su ausencia se hace notar por doquier. Cuando ella no está presente hay más delincuencia, más crímenes, más injusticias, más adulterio, más adicción a la pornografía, más desorden, más violencia, más mentiras. Como por ejemplo la ideología de géneros. No es otra cosa que una forma de pensar que parte de la premisa que uno puede cambiar biológicamente su sexo con tan solo sentirse ser aquello que quiere ser. Tú eres lo que quieres ser. Esto, aparte de ser un insulto descabellado contra la ciencia y la lógica, es aceptar una mentira y vivir conforme a ella. La Biblia es la verdad que destruye todas las mentiras creadas por los hombres y Satanás, que persigue destruir todo lo bueno que Dios ha creado: el sexo, la familia, la sociedad, la libertad, la dignidad, los derechos humanos. Si los que viven conforme a la mentira sienten orgullo de ser lo que ellos pretenden ser, ¿cuánto más nosotros que tenemos la verdad? Deberíamos sentir orgullo por la verdad, por lo honesto, por lo digno, por lo honrado. Decía Martí: cuán desdichados son los hombres cuando matan a Dios. Cuando la sociedad saca a Dios de su noticia, se autodestruye. No hay grandes y buenos resultados, sino malos resultados. También hay una acción pequeña que da vida al pueblo de Dios, y es animar a otros en el camino de Dios. Hay muchas persecuciones contra los cristianos hoy en día, muchas tragedias y conflictos humanos a nuestro alrededor. Y esto puede traer angustia, incluso a los cristianos. Estamos viviendo en fuegos de pruebas. Es por eso que debemos animarnos los unos a los otros, diciéndonos los unos a los otros, como Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Cristo lo dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros en las pruebas, en la abundancia, en la escasez, en la persecución, en valles de sombra de muerte, en salud, en enfermedad. Cristo está con nosotros en todas las circunstancias de la vida y aún nos guiará más allá de la muerte, porque Él es la resurrección y la vida. Mira a Dios en Cristo, mi hermano. Dice el Salmo 34:5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ninguno será defraudado, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios está sentado en su trono. Eso quiere decir que todos los enemigos de Él están bajo sus pies y Él tiene control de todo. Por último, hermanos,
hay una acción pequeña que produce grandes resultados. Esta es no ser piedra de tropiezo a otros. La gente que nos rodea, que no lee la Biblia, nos tiene a nosotros como referencia de la Biblia. Somos tú y yo la referencia de la Biblia para aquellos que no la leen. Es decir, que nuestro testimonio como sal y luz que somos, influye para que muchos tengan sed de Cristo y sientan la necesidad de ir de las tinieblas a la luz de Dios. Tu testimonio y mi testimonio es muy importante, tanto en el contexto del mundo como en el contexto de la iglesia y la familia. Tu actitud, tu proceder, por muy pequeño que sea, este es capaz, tiene el potencial de guiar a los hombres a Dios o al infierno. Por consiguiente, no seamos piedras de tropiezo en el pueblo de Dios, ni en la sociedad, ni en la familia. Pablo dice en Romanos 14:21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Somos nosotros responsables ante Dios de la vida de nuestros hermanos. Tú y yo somos guarda de nuestros hermanos. Y si vivimos responsablemente dando un buen testimonio, produciremos en el pueblo de Dios grandes resultados. Estos grandes resultados se verán en la multiplicación en número del pueblo de Dios. El Señor, como recompensa, añadirá más personas para que sean salvas, porque el justo, el Hijo de Dios, que refleja el carácter de Dios con su manera de vivir, inspira, anima, construye, edifica y consuela. Entonces, no dejes de cumplir con tu misión en el mundo, en la familia, en la iglesia, que es la de no ser piedras de tropiezos a los que están a tu lado, y producirás grandes resultados. Dice Pablo en Efesios 5:20, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hemos hecho un recorrido, hermanos, bíblico para ver las pequeñas cosas que Dios ha usado en la historia para hacer grandes cosas, y hemos visto también cuáles son algunas acciones pequeñas que pueden producir grandes resultados. El Espíritu Santo nos ha traído a la memoria estas cosas para nuestra enseñanza, para que elevemos nuestras vidas y crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El hecho que la grandeza de lo pequeño no radique en nosotros, sino en Dios, debe motivarnos para creer que Dios puede usar aquello que es insignificante a nuestros ojos para su gloria. Y el hecho de que Dios haya llamado y escogido a pecadores culpables para que sean perdonados, regenerados, justificados, santificados y redimidos, debe producir un profundo agradecimiento que nos haga humillarnos cada vez más, que nos haga depender más de Dios y darle toda la gloria a Él, porque como dice Pablo también en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú y yo somos los que obramos, pero Dios es el que energiza nuestra voluntad. Tú y yo somos los que obedecemos, pero Dios es el que nos da el poder para hacer conforme a su divina voluntad. Él está dispuesto y su disposición ya la ha demostrado, dándonos a su propio Hijo para ser perdonados y salvados. Ahora te toca a ti y me toca a mí hacer por Jesús lo que Él hizo por nosotros, que se entregó. Recuerda que hay pequeñas cosas y pequeñas acciones que traen grandes resultados. Tú y yo somos un protagonista más en el concurso de esta historia. Escribamos entonces cosas lindas en las páginas gloriosas de nuestra historia para la gloria de Dios. Como dice un himno, nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz de la vida a los pequeños actos. Da atención, brilla en el sitio donde estés.
Y en aquel día, por haber dado importancia a las cosas pequeñas, a las acciones pequeñas, recibirás las palabras del Señor en Mateo 25:21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nuestra entrega es la alabanza que Dios más desea de cada uno de nosotros. Dios quiere tu corazón. Dice Dios en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Cuando uno se entrega de corazón a Dios, le da importancia aún a las cosas pequeñas, porque sabe que Dios es glorificado en ellas y ellas producen grandes resultados. Oh, que Dios nos lleve cada día en su manto glorioso, bajo su sombra, en arrepentimiento y fe. Que Dios nos salve en su bondad y podamos verle a través de las cosas pequeñas y de las acciones pequeñas, porque las pequeñas acciones y las pequeñas cosas producen grandes resultados. Que Dios te bendiga.